Buenos días, hermanos. Buenos días. Les hablan los médicos del cielo. Pues nos tenéis que dar más información sobre todo eso de Nunca la han pedido. cómo funciona la sanación, que eso es algo que nos lo pueden decir ahora. Por supuesto. La sanación es una transmutación cuántica de impulsos de energía. Cuando hablamos de cuántica, nos estamos refiriendo a que los efectos de una enfermedad que ha tenido su curso se pueden revertir o deshacer si se realiza la sanación en el elemento que está entrelazado, en el elemento gemelo que está en otro tiempo. De esa manera, en el elemento presente, la sanación va a suceder porque está sucediendo fuera de este tiempo, en el otro elemento. Sucede a través de impulsos de luz e impulsos de energía que es transmutada, es transformada. Esa luz es emanada por los médicos del cielo, los ángeles de la sanación, y parte de esa luz es emitida y canalizada por los propios sanadores. Y otra parte va directamente al elemento entrelazado, al gemelo que se está tratando. Por eso siempre se dice que sucede fuera del tiempo. Está desdoblado. Por eso la sanación puede ser instantánea en algunos casos. Y no puede serlo en otros, porque el gemelo no está disponible para eso. Porque no se cumple el libre albedrío, porque no es posible por algún otro motivo, como que no quiera ser sanado. O no esté cumpliendo alguna restricción a la que es sometido. Qué interesante. ¿Y eso qué tiene que ver con el ADN? Porque todo lo que he estudiado con el ADN... El ADN es el programa que manifiesta en cada momento la activación y desactivación de todos esos programas químicos que ustedes llaman proteínas y hormonas, que son las que comandan al cuerpo para que actúe de una forma o de otra. La sanación del ADN es la sanación del programa que activa y desactiva la fabricación, la puesta en marcha de todas esas moléculas. Esa sanación también sucede fuera del tiempo. Por eso se pide específicamente que se visualice el ADN y se retiren esas costras o esas impurezas. Durante ese proceso, durante todo ese proceso de esos 5 pasos, lo que está sucediendo es que se está llamando a una función del ADN que es restaurar su original, trayéndolo de la copia etérica, del doble que no está en este tiempo. Es como resetear el estado de la máquina. Y entonces esa sanación del ADN también sana otras enfermedades que puede tener el paciente. Sí, puede hacerlo. Pero está diseñada más específicamente para restaurar el ADN a su estado inicial. Mientras que las otras sanaciones tienen en cuenta la adaptación del ADN en el momento actual y solo influyen
en el efecto de esas proteínas, hormonas y todos esos niveles de distintas cosas que hay en el cuerpo que producen los efectos que ustedes conocen como enfermedad. Ujú, ujú. Qué bueno. ¿Y cómo puede ayudar el paciente en su proceso de sanación cuando viene al círculo? Deseando sanarse. Ujú. Ese es el impedimento mayor. Ujú. Una persona que no desea sanarse no puede ser obligada a ser sanada. Ujú. Claro, pero esto no lo sabe conscientemente el paciente. Claro, Ujú. por eso los fumadores que siguen fumando no desean sanarse. Claro. Los comedores que siguen comiendo no Ujú. desean sanarse. Ujú. Por eso tienen que hacer ese proceso, esa reflexión, ese acercamiento a ellos mismos. Ujú. Y al mismo tiempo ese proceso es el que les va a llevar a esos cambios. Ujú. Ustedes son un organismo muy complejo con un montón de subdivisiones y niveles y subniveles. Cada uno de esos niveles y subniveles están interactuando entre sí a través de una serie de órdenes. Órdenes sutiles, etéricas, órdenes magnéticas, órdenes eléctricas, órdenes químicas, órdenes hormonales. Ujú. Y todo eso está bañado y afectado por otras situaciones como la temperatura, el nivel de deshidratación o de hidratación, la cantidad de sales presentes, Ujú. el tipo de productos químicos que están produciendo una intoxicación porque están sosteniendo a su alrededor un montón de otras sustancias para equilibrar esa intoxicación. Ujú. Ujú. Súper interesante. Hay algo que yo no estoy preguntando que es importante para comprender lo de cómo funciona la sanación. El plan divino provee la posibilidad de sanarse para todos. Ujú. Sin embargo, hay algunas alteraciones aplicables a ese plan divino en su ejecución y una de ellas es el libre albedrío. Por lo tanto, el nivel de conciencia y la capacidad de ser consciente del proceso que están viviendo, de la gravedad de sus enfermedades, etcétera, 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 el apego a las fuentes de placer que suelen ser las que les causan las enfermedades, significa que el plan divino no puede realizarse. Son obstáculos. Ujú. La gente no es consciente. La gente muere porque no es consciente. Yeah. Ujú. Wow. Todos necesitan una medved porque Claro. confiarían en que una medved les puede cambiar la vida. Pero todos pueden cambiar su vida, pero no quieren cambiar su mente. Claro. O sus hábitos. Entonces no pueden cambiar su vida. Entonces no pueden sanar. Ujú. Aunque tengan un medbed. Exactamente. Ujú. Porque el medved va a realizar cambios en una capa en la que no va a poder penetrar mucho más allá, puesto que el límite es el tiempo, y el tiempo es el fluido en el que se ejecuta
su mente y su voluntad, habiendo salido del medved, van a volver a comer lo mismo. Claro. Entonces el medved servirá para un rato, les hará cambios cosméticos, pero cada vez será más necesario volver a ella. Claro. La naturaleza es un medved gratuito, Sí. multinivel, multipropósito, con un nivel de profundidad y de exactitud excelente, pero es incómoda. Claro. Porque ustedes asumen que tener el control de sus sensaciones, de los sentidos, del calor, de la temperatura, de la comodidad, del ver las cosas en algo llamativo y vistoso como una pantalla, asumen que eso es moderno y todos quieren ser modernos. Pocos de ustedes quieren verse como un hombre de las cavernas que es consciente de su digestión y de cómo le afectan las hierbas que está tomando para sanarla. Qué bueno. ¿Qué consejo les darías a la gente que está viendo este vídeo sobre su salud? Este vídeo que comprendan que la salud es como un rascacielos en el que todos se suben al último piso a sacarse la foto. Pero nadie se preocupa de la salud de la cimentación y de las alcantarillas y los tubos que llevan y traen todos esos fluidos, el agua, los desechos, la electricidad, la energía, los ascensores que suben, que bajan, las puertas, las válvulas, los cuadros de control. Así que lo que les diríamos es que su salud está mucho más cerca del suelo y de la naturaleza de lo que ustedes piensan. Su salud depende de sus emociones profundas. Cuando sus emociones profundas pierden raíces, pierden el contacto sano con un suelo fértil y profundo y con las rocas que están dando estructura a ese suelo, todo en ustedes se tambalea. Mientras tanto, ustedes solo están preocupados en pintar la fachada, en cerrar las ventanas, en poner los toldos. Y la salud es una cuestión de la relación íntima, entendiendo íntima como profunda, con sus raíces y con su entorno. No hablamos del entorno social, energéticamente. ¿Cuántos minutos dedican ustedes, todos ustedes que están viendo este vídeo, a reunirse con su doble, único, etérico, del cual extraen de nuevo la salud cuando enferman, del cual consultan cuál debería ser mi configuración, pues la mía se ha arruinado, y vuelven a traerse esa configuración? ¿Cuántos de ustedes dedican a meditar, a sentir dentro de ustedes y a integrar esa relación? ¿Entienden?
¿Y cómo pueden contactar con su doble? Tumbándose en la hierba, o en la nieve, o paseando descalzos por la tierra, dejando el móvil en casa, olvidándose del selfie y mirando a los ojos a las personas que tienen delante, sintiendo la temperatura, pero no como un susto, sino como una sorpresa, dándose el placer de sentir sus sentidos y de recorrerlos en su cuerpo, trayendo de nuevo la pasión por estar vivo y no solo las ganas de parecer mejor. Conectando con su vida profunda, a un nivel profundo, intenso, en cada entorno en el que estén, en el desierto, en el mar, en la montaña, en el jardín, tocando las plantas, plantándolas, cosechándolas, caminando descalzos, lavándose, visitando el río, chapoteando en un charco. La naturaleza, les hemos dicho antes, es la que les permite reunirse con su doble, ese doble etérico que mantienen ahí entrelazado a ustedes, pero cuyas vidas de ustedes desentrelaza continuamente a cada susto, a cada disgusto, descarrilando con cada accidente mental. ¿Comprende? ¿Y ese doble etéreo se refieren al ser superior? No, es como una copia de ustedes que está regida por el ser superior. En algunas explicaciones lo tratan como otro yo o otro cuerpo, pero eso depende de la capacidad de conciencia de la persona que lo explique. El mecanismo de sanación es muy simple, es levantar el teléfono, hablar con el otro que se ha mantenido impoluto, íntegro, y preguntarle cuál es la configuración de esta parte. Y el otro le responde, está configurado de esta manera. Y esa información se establece y se restaura la función. Pero eso se va haciendo más difícil a medida que van sucediendo más solapamientos de condiciones que ustedes no quieren soltar. Por eso la edad se toma como una enfermedad. Pero no es una enfermedad. La enfermedad es la distancia que ustedes hacen hasta su doble ideal, por esas capas de información que no quieren soltar, porque se sintieron orgullosos de ser mayores de edad. Ya no pueden volver a otra edad, porque se sintieron orgullosos de ser más adultos y poder hacer cosas de adultos, porque se sintieron orgullosos de tener una mente capaz de entender aquello que no entendieron en su momento. Entonces, ustedes no pueden permitir volver a aquel doble etérico que tiene las configuraciones puras, perfectas, porque tendrían que eliminar todas esas capas. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo le ponemos remedio a desapegándose? Desapegándose de todo, de lo que son. Si una mujer dice yo soy una señora, ha asumido una capa.
pero da igual la edad. Si una chica de 14 años dice, yo ya soy mujer, ha asumido una capa de información que le separa de ese doble etérico. No estamos diciendo que todas esas asunciones no sean adecuadas. Lo que estamos diciendo es que todas esas asunciones sumadas crean una capa tan condicionante que ustedes mueren de viejos. Es decir, de separación con la esencia en buen funcionamiento. Ninguna enfermedad debería suceder si no asumen todas esas capas. Esas capas pueden suceder a un nivel mental, emocional o químico. Alguien que ha sido intoxicado o alguien que ha sufrido una intoxicación o un daño muy grande puede tener una capa que interrumpe que se pueda restaurar el funcionamiento. Así es como funcionan los venenos. Los venenos les dicen químicamente a sus células, procesa esto de esta manera. Y las células ya no son capaces de volver a procesar como metabolizaban antes. Y mueren. Interesante. Y este vídeo es un vídeo que está dedicado a todos los seres interesados en la sanación y en la salud. A través de la Escuela de Médicos del Cielo se van a seguir transmitiendo estas informaciones y realizando los entrenamientos para que los sanadores y los círculos de sanación puedan incorporar toda esta conciencia y todas estas experiencias para poder realizar sanaciones más profundas. Realizar sanaciones significa transformar su vida. Transformar su vida significa transformar su vida. No pueden cambiar sin cambiar. Si quieren sanarse, tienen que dar algo a cambio. ¿Qué les ha traído a este problema de salud? Probablemente van a tener que dar algo a cambio. Eso que les ha traído a este problema de salud. Porque si ustedes sanaran, pero mantuvieran esas condiciones, tendrían que volver de alguna manera a quitar o no ejecutar esas instrucciones que están instauradas. Por eso es importante retroceder en su conciencia para comprender cómo se han instalado todos esos programas que les llevan a un estado de no salud. El problema de eso es que muchas veces van a sentir que ya no son compatibles con su entorno, porque su entorno va a seguir engrosando esas capas de programas y programas y programas para estar más bonita, para destacar más, para que brillen más los ojos, para que las mechas sean más claras, para que las pestañas sean más largas. Todo eso está impidiendo que se ejecute el programa original. Esa es la diferencia entre la salud y la enfermedad. La armonía es algo natural, igual que los sonidos de un teléfono son algo natural para ese teléfono. Pero uno puede establecer cuando suena ese teléfono, uno puede establecer cuando la armonía prevalece y uno puede decidir
que en este momento prefiere llevar un vestido maravilloso, aunque le apriete aquí o allá, porque quiere lucir de una manera. Ese mecanismo, no se preocupe del teléfono, ese mecanismo es el que subyace en la adopción de todas esas realidades interpuestas entre lo que ustedes llaman la salud y su estado presente. ¿Ha quedado claro? Sí. De alguna manera tienen que desmontar quiénes son, porque quienes son tiene una parte muy consistente que no les funciona, que no les sirve. Ese desmontar quiénes son no significa que vuelvan a ser niños, significa que pueden volver a relacionarse con la comida de otra manera, que pueden volver a relacionarse con el olfato de otra manera. Significa que pueden decidir, ya no voy a fumar, porque esto me está afectando, ya no voy a teñirme el pelo, ya no voy a comer cosas con químicos, ya no voy a estresarme, ya no voy a comer corriendo, ya no voy a comer para calmar mi ansiedad. Todos esos cambios son los que les han llevado a ser quienes son.